¿Cómo anda? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Facundo? Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? No me anda la cámara, ¿sabe? Por eso no la No te activo. hagas ningún problema. Mientras que Porque estoy del escuches, celu. Sí, se escucha bien. bueno, son poquitos hoy. Che, ¿qué? ¿La lluvia los pudo? ¿Eh? Parece. No pudieron salir de la casa, profe, por la lluvia, por eso. Exacto. Vamos a esperar un ratito más, a ver si se suma alguien más. Hola, profe. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué decís, Paula? Profe, le quería hacer una consulta. Profe, una consulta. Me descargué, que sean como 600 páginas más o menos. El que, el ¿Es ese? ay, El libro. el libro. Sí, y yo no pude ver los capítulos, la verdad fue una semana de cosas que quería para poderles hoy hablar, pero bueno, de alguna manera nos vamos a arreglar. No hoy, sino para la próxima. A ver si este fin de semana puedo para, como es para, para dar los temas que ustedes tienen que dar. ¿Mm? Pero es así, es grande el libro. El libro sí era, así, mira, una cosa así es. Ah, bueno. Entonces me descargué el exacto. Exacto, sí, 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 sí. Bueno, ahí están, 10 son por el momento. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Sí? Todo bien. Sí, Sí. profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Mientras que esperamos. Yo, el miércoles pasado, tuve un problema con la plataforma y no pude entrar. Sé que tenían que hacer grupos porque después escuché el audio que usted mandó, pero no estoy en ninguno. No sé A, si ahora va a a decir lo de ver, los grupos o qué. a ver, a ver, a ver. Habla despacio porque se te escucha entrecortado. Que el miércoles pasado no pude entrar a la plataforma. Bien, bien, bien. No te das problema. Yo igual les envío todo lo que vemos. Lo están recibiendo, ¿no es cierto? Sí, por eso. Sí. Escuché el audio y sabía que tenían que armar grupos. Ah. Sí, sí, sí. Tienen que armar grupo. Bueno, esperamos hasta la clase que viene. Porque yo tenía que traer los temas y la verdad tuve muy complicado esta semana y como es y no pude ver lo de los temas. Así que como es, en realidad lo tengo, pero no lo vi directamente. Bueno, ¿qué les parece si empezamos? Ah, bueno, ¿Sí? listo. Vayan poniendo en el chat el presente. ¿Sí? Bueno, a ver. Vamos a compartir carpetas.
Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Bueno, empezamos. Sí, profe. Cualquier cosita me interrumpen y me preguntan, ¿sí? Habíamos estado viendo nosotros lo que era investigar, metodología de la investigación, los enfoques, el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo. Decíamos que el cuantitativo era lineal, el cualitativo era circular. ¿Por qué? ¿Cuál era la diferencia de lineal y circular? En el lineal no se puede Y cambiar que la uno podía cambiar hipótesis. Muy bien, en el lineal no se puede cambiar la hipótesis, y en el circular, Y en el circular sí. bueno, bien, sí. perfecto. Seguimos. Después habíamos visto las partes de los pasos de una investigación. Habíamos dicho la idea, ¿no? Habíamos dicho planteamiento del problema, las preguntas, la formulación del problema, objetivo, los objetivos específicos, preguntas de investigación, justificación, criterios para evaluar. Hablábamos de cómo formular el problema, de los objetivos, cómo tenían que ser, un objetivo general y otros específicos. De las preguntas de investigación, que no eran las preguntas que íbamos a hacer en la investigación, sino lo que nos preguntábamos nosotros en la investigación, ¿no es cierto? Bien. ¿Por qué hacíamos esa investigación? O sea, justificar el por qué nos llevó a hacer esta investigación. Y después veíamos que teníamos que ver si convenía el tema, si tenía una relevancia social, implicancias prácticas y valor teórico. Todo esto no está como un paso más de la tesis, sino que es algo que tenemos que tener en cuenta y pensarlo, ¿sí? Bien. Hablábamos después en la parte 3, en la fase 3, de un marco teórico, que era revisar la literatura, detectar, consultar, extraer, ¿sí? Hablábamos de lo que eran teorías, que esas teorías las íbamos a poder después, cuando teníamos respuesta de lo que nosotros estábamos investigando, podíamos defender esas respuestas o lo que encontrábamos con esas teorías, ¿sí? Bien. Había un planteamiento teórico o un marco teórico, ¿sí? Bien. Hablamos de una construcción del marco teórico, y decíamos, en ese momento habíamos dicho de las drogas y veíamos cómo lo íbamos, cómo lo íbamos armando. El concepto de droga, la historia, las consecuencias, los tipos de droga. Después nos centrábamos en un tipo de droga, la descripción, los efectos, las consecuencias. Y después en los jóvenes, ¿no? En la etapa juvenil, las características y la evasión. Y ahí estaríamos ya terminando el marco teórico en un contexto general, intermedio, contexto específico, ¿sí? Y después hablábamos de la investigación, del diseño de investigación. Y decíamos que podía ser experimental, no experimental. ¿Se acuerdan lo que era experimental y no experimental? ¿Quién lo puede decir? Callado, que están, che. Lo experimental no es lo que uno va a hacer por experiencias, por las experiencias que Exacto, va. cuando yo manejo las variables. Y no experimental, Ah, esa no sé. cuando no experimental es que no puedo manejar las No. variables, que directamente las tomo como se dan. ¿Sí? Bien, seguimos. Tipos de estudio. Después decíamos que esos eran los dos tipos de investigaciones y que los tipos de estudios eran exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo. Hablamos de las hipótesis, vimos cómo se hacía una hipótesis, que podía ser por oposición, por paralelismo, por relación y causa y efecto, por recapitulación, por forma interrogativa. Hablamos del tipo de variable, de las variables dependiente e independiente, ¿sí? Hablábamos de lo que era la definición conceptual, la definición operacional y las definiciones operacionales, y veíamos este cuadro, ¿sí? Este cuadro que todos
creo que todos entendimos, porque yo lo expliqué y todos me dijeron que lo entendieron, ¿no? Donde la variable era la familia, la variable dependiente era la familia y la variable independiente era el conflicto en la familia. Y como es la definición conceptual, era hacemos mención a las actividades que la familia realiza. En la otra decíamos cualquier situación de discusión, ¿no? Después decíamos definiciones operacionales, la realización de actividades y las peleas y discusiones. Y los indicadores, ¿sí? Que era comer juntos, ir de compras, recrearse, y bueno, peleas por los hijos, peleas por las amistades y el sexo. Hasta acá habíamos estado viendo. Hoy vamos a ver lo que es extracción de la muestra. ¿Sí? Bien. Bien. Entonces, primero vamos a definir muestra y población. Fíjense, la muestra es una muestra estadística o una muestra es un subconjunto de elementos de una población estadística. Tenemos aquí un conjunto abajo, lo estábamos viendo, de una población, y dentro de esa población un subgrupo, ¿sí? Y esa sería la muestra. Profe, no se ve. No se ve la pantalla, profe, compartida. ¿Cómo? No se ve la pantalla compartida. ¿No la ven? No, se puso todo negro. Todo negro, No. profe. A ver. A ver. Vamos a compartir otra vez y vamos directamente. ¿Ahí lo ven? Ahora sí. Sí, ¿Ahora sí? Bueno. Edición, vamos a ver. Ver, edición. ¿Ahí lo ven? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno. Sí, sí. Pantalla completa. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Ujú. Sí. Bien. Entonces, seguimos. Bueno, entonces decíamos que teníamos un subconjunto, que era el conjunto de la población, y dentro de esa población, un subconjunto que es la muestra. Está clarísimo, ¿sí? Si queremos dar un ejemplo, decimos, Argentina sería la población, y la muestra, supongamos, yo diría que es la provincia de Buenos Aires, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a tomar solamente como muestra a todos los que viven en provincia de Buenos Aires. ¿Se entiende esto, no? ¡Ey! ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí. Pues sí. Bueno. Marco del muestreo. Dice, es una lista de elementos que compone el universo que queremos estudiar y del cual se extrae la muestra. Estos elementos a investigar pueden ser individuos, pero también pueden ser hogares, pueden ser instituciones y cualquier otra cosa susceptible de ser investigada, ¿sí? Es de lo que tenemos una porción, ¿sí? Tamaño de la muestra. Fíjense en que acá hay también un conjunto de personas y hay un subconjunto que son estas 5 personas, ¿sí? Dice que es el número de sujetos que compone la muestra extraída de una población necesarios para que los datos obtenidos sean representativos de la población. Lo que ustedes siempre van a decir, y lo que yo les digo, es cuanto más grande es la muestra, más representativa es. ¿Sí? Más verídica es. Si yo tengo una muestra grande, puedo inferir que lo mismo que pasa dentro de esa muestra va a pasar en la población. ¿Sí? Entonces, cuanto más grande es la muestra, más verídica y veraz es lo que podemos extrapolar. ¿Se entiende esto, no? Sí, sí. Bien. Tenemos tipos y formas de muestreo. Se dividen en dos, en probabilísticos y no probabilísticos. Atención. Hablábamos de experimental y no experimental, que no tiene nada que ver con esto de probabilístico y no probabilístico y que confunden, pero siempre.
O sea, no tiene nada que ver. Cuando yo digo exploratorio, o sea, es que puedo, experimental, perdón, cuando yo digo experimental es que puedo manejar las variables. Cuando digo no experimental es cuando no puedo manipular las variables, ¿sí? Ahora, si estoy hablando de muestras, cuando digo probabilístico y no probabilístico, estoy diciendo que los probabilísticos son los que se hacen al azar, ¿sí? Y los no probabilísticos son los que no interviene el azar cuando elijo la muestra. Y ahora lo vamos a ver. Entonces, probabilístico, tenemos el aleatorio simple, el sistemático, el estratificado, por conglomerado, ¿sí? Son todas maneras de realizar una muestra. Y los no probabilísticos por juicio, por conveniencia y voluntario. ¿Alguna pregunta? Bien. Profe, si lo puede explicar de nuevo. ¿Cómo no? Probabilístico y no probabilístico. ¿Qué quiere decir? Probabilístico quiere decir que es algo aleatorio, es al azar, que se da por la naturaleza del azar, ¿sí? No hay nadie que elige, ¿sí? Y entonces vamos a tener estos 4 tipos de muestra, que puede ser aleatorio simple, sistemático, estratificado y por conglomerado, que ahora los vamos a ver seguramente en su detalle. Y los no probabilísticos, si en uno interviene el azar, en estos que son no probabilísticos, quiere decir que acá elige el investigador, por su juicio, por su conveniencia o por voluntarios, ¿sí? O sea, son las 2 tipos de muestras que pueden haber, probabilístico y no probabilístico. Y dentro de esos grupos, en probabilístico hay 4 tipos de muestras y en no probabilístico 3 tipos de muestras. Bien. Tipos y formas de muestreo. Empezamos con el muestreo probabilístico, el aleatorio simple, ¿sí? Dicen que el muestreo en el que todas las muestras tienen la misma posibilidad de ser seleccionadas, o sea, y en el que sus unidades obtenidas a lo largo del muestreo se devuelven a la población, ¿sí? Ejemplo, dice, si un psicólogo tiene 120 pacientes, se quiere extraer una muestra de 30 pacientes. ¿Cómo se obtiene la muestra? Dice, se enumeran los pacientes del 1 al 120 y se sortean 30 números de entre los 120 y la muestra estará formada por 30 pacientes. O sea, de todos los pacientes que tengo, hago un sorteo y elijo 30. Lo estoy haciendo al azar, es probabilístico, porque todos pueden ser seleccionados. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, con el ¿Sí? ejemplo queda más claro, profe. ¿Cómo? Que con el ejemplo queda más claro. Bien. Bueno, vamos al aleatorio simple, el sistemático. Es un tipo de muestreo probabilístico donde se hace una selección aleatoria también, al azar, del primer elemento. O sea, acá, fíjense, hace un ratito yo elegí a 30. Yo acá elijo el primer elemento, nada más, ¿sí? Dice el primer elemento para la muestra. Y luego se seleccionan los elementos posteriores utilizando intervalos fijos o sistemáticos hasta alcanzar el tamaño de la muestra deseada. Vamos al ejemplo. Supongamos que tenemos un marco muestral de 5.000 individuos que acudirán a una convención de psicología y deseamos obtener una muestra de esos 5.000, necesitamos una muestra de 100, ¿sí? De ellos. Dividimos el número, dividimos en primer lugar el marco muestral en 100 fragmentos, o sea, 5.000 dividido 100, nos da 50 individuos. A continuación, seleccionamos un número aleatorio entre el 1 y el 50.
Por ejemplo, elijan un número, entre 1 y 50. 26. 26. Bueno. Para extraer el primer individuo, voy al 26. ¿Sí? El segundo individuo va a ser 26 más 26. ¿Se entiende? Va a ser 52. ¿Se entiende? Y a ese le voy a sumar 26 más y va a ser el tercero. O sea, voy a sumar intervalos. Así hasta llegar a 5.000, ¿no, profe? Exacto. Para llegar a los 100 que querés llegar. Claro. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende, no es cierto? Yo a este no lo entendí, profe. No lo entendiste. Te lo voy a hacer más fácil. No. Ustedes son, supongamos, 30 chicos. Yo quiero sacar una muestra de ustedes y digo, bueno, de cada 4 de ustedes elijo uno. Y lo hago en forma sistemática. Cuento de la lista, el primero no, el segundo no, el tercero no, el cuarto. Ese forma parte de la muestra. El quinto no, el sexto no, el séptimo no, el octavo forma parte de la muestra. Cada vez que cuento 4, lo tomo para la muestra. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? O sea, siempre elijo el mismo intervalo. ¿Sí? Bien. Por eso se llama sistemático, porque no me puedo confundir, porque siempre va a ser el número que yo elija. Y va a ser aleatorio, porque yo no estoy eligiendo, lo hace el azar. Yo dije, 4, pero al azar. ¿Sí? Bien. Entonces, ya tenemos el aleatorio, vamos al otro. Sistemático lo expliqué. Estratificado. Es una técnica de muestreo probabilístico en donde el investigador divide toda la población en diferentes subgrupos o extractos y luego selecciona aleatoriamente los sujetos finales de los diferentes estratos, pero en forma proporcional. ¿Sí? Por ejemplo, dice, para un estudio psicológico de opinión puede resultar interesante estudiar por separado las opiniones de los hombres y de las mujeres, pues se estima que dentro de cada uno de estos grupos puede haber cierta homogeneidad. Así, la población está compuesta de 55% de mujeres y 45% de hombres. Se tomaría una muestra que contenga también esa misma proporción. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo en la muestra tengo hombres y mujeres, como dicen acá, seguramente cuando yo extraiga mi muestra, en mi muestra se tienen que dar los mismos porcentajes. Tiene que haber 55% de mujeres y 45% de varones. Es el mismo porcentaje que tiene la población y es proporcional. ¿Se entiende? No. ¿Se entiende? No, profe. No. No, profe. No. A ver. Supongamos de que ustedes tienen 100 hombres, ¿sí? No, vamos a hacer al revés. Tienen 55 mujeres y 45 hombres, ¿sí? Si ustedes suman, ¿cuánto da eso? Hey, si suman, ¿cuánto da? 100. 100. Bueno, entonces, mi población es 100. Y entonces, digo que el 55% que me coincide que son 55 mujeres, es el 55% de la población, las mujeres, y el 45% de los hombres, ¿sí? Perfecto. Bien. Yo ahora tengo que sacar una muestra de ahí, ¿sí? Si yo saco una muestra de mujeres de un 80%, ¿estoy siendo fiel con la muestra? No. No, porque me dice que la población tiene 55% de mujeres y yo estoy tomando un 80%. Entonces, lo que digan las mujeres, lo que yo voy a conseguir va a ser información sesgada
porque va a tener un tinte femenino, ¿sí? Entonces, yo tengo que tomar la misma proporción que hay en la población. Tengo que tomar un 55%, ¿sí? Y un 45% de hombres. ¿Se entiende? Por eso dice que Sí. tiene que ser proporcional. ¿Sí? Profe, Sí. pero ese, el ejemplo, ¿no?, que dio, ¿sería de un estrato o sería de la población en general? No, serían de extractos. Acá están hablando de 2 extractos. El conjunto muestra 3, te lo voy a hacer distinto. Supongamos de que tenés una clase A social, una clase B social y una clase C social. Vamos a ponerle número. ¿Qué porcentaje de clase social A, que sería alta, vos decís que hay en Argentina? Lo que se te ocurra, ¿eh? Los famosos, puede ser, por ejemplo. ¿Cómo? Los famosos puede ser. No, en número, decime en número, en Un 20. porcentaje. ¿Cuánto? Ah, 50%. Un ¿Eh? 10%. 150. No, 150, ¿cómo hace 150? Joder. No, a ver, 50%. clase que pudiente, clase que tiene cosas. ¿Cuánto dijeron? 30. 30 diría yo. 30%, me gusta, 30, perfecto. Un 30% es la clase alta. ¿Cuánto va a ser la clase media para ustedes? 50. Y pasa que si queda un 70% y hay que dividirlo entre una clase baja y una Ah, ahí clase está, media. bueno, por eso te digo, ustedes dicen 30%, supongamos de que quede, que sea para que quede más fácil. Quedaría un 40. Que sea 30 de clase alta, 30 de clase media, y tenés un 40% de pobres, ¿sí? Que es más o menos, o sea, más o menos lo... Bien. Cuando yo elija mi muestra de esos, supongamos, 100 personas, que hay 30% de clase alta, 30% de media y 40% de pobres, cuando yo haga mi muestra, ¿cómo va a estar representada mi muestra? Cri, 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 cri. ¿En Con qué los mismos... ¿Cómo, sentido? profe? No lo escuché. O sea, cuando dijimos, tenés un 30% de clase alta, un 30% de clase media y un 40% de pobres. Yo tengo que hacer de esa población, que son 100, una muestra. ¿Sí? Bien. Sí. ¿Cómo va a estar representada mi muestra? ¿Cómo van a ser los porcentajes dentro de esa muestra? ¿O cómo tienen que ser representadas? Como lo Y planteó. De la misma manera, tiene que profe. haber un 30 y un Que 40. sea veraz. 30 y 40. Tienen que ser proporcionales. Proporcionales. Tienen que ser proporcionales. ¿Sí? Profe, puede ser, por ejemplo, para decirnos un número, un ejemplo, debe ser 30 de la clase alta, 30 de clase media y 40 de clase baja, por así Sí, decirlo. exacto. Sí, eso. Eso es. Tienen que respetarse los porcentajes. Lo que se da en la población tiene que ser proporcional en la muestra. No puede haber más personas de una de las clases sociales, porque ahí ya sería, o sea, no sería veraz el informe que vamos a tener. Por eso se llama estratificado, porque se respetan los porcentajes que se dan en la población. ¿Sí? Si en la población hay un 55% de mujeres y un 45% de hombres, en la muestra que yo tengo que tener un 55% de mujeres y un 45% de hombres. Y si vamos por clases sociales, los mismos porcentajes que tengo en la población de clases sociales tienen que estar respetados proporcionalmente en la población. En la muestra, perdón. ¿Se entiende? No. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Yo sí. ¿El resto lo entiende? Sí, ahora sí. Bueno, vamos por conglomerado. Es una técnica utilizada cuando hay agrupamientos naturales relativamente homogéneos en una población estadística y a menudo se lo utilizan en investigación de mercado. Claro, por ejemplo, a ver,
Los conglomerados serían aquellas personas que son decisores o tienen decisión de compra, ¿sí? Que tienen decisión de compra. Por ejemplo, seguramente los que eligen un vino son los jefes, el hombre. Generalmente es el hombre el que elige un vino. Entonces supongamos que vamos a tomar ese perfil de hombre que tiene poder de compra sobre el vino, entonces tomamos hombres, no tomamos mujeres. Y tomamos hombres de distintas poblaciones, ¿sí? Hombres de Santa Fe, hombres de Córdoba y hombres de Buenos Aires, ¿sí? Ahí tenemos un conglomerado, ¿sí? Tenemos 3 grupos. Bien. ¿Qué vamos a hacer? De esos grupos, de esos conglomerados, vamos a elegir nuestra muestra, ¿sí? Fíjense en qué dice, puede dividir a toda la población en diferentes conglomerados, ¿eh? Luego, se selecciona una serie de conglomerados en función de una investigación, como yo dije, a través de un muestreo aleatorio simple o sistemático, yo elijo 3 ciudades, ¿sí? Bien. Luego de los conglomerados, selecciono dentro de esas ciudades, al azar, elijo, por ejemplo, en este caso, serían personas masculinas que son decisores de compra en vino. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí, profe, sí. Por conveniencia. Por conveniencia, ¿no? Acá está. Muestreo no probabilístico, ya estamos terminando, chicos. Faltan 8 minutitos y terminamos. Muestreo no probabilístico. Estos son no al azar, ¿eh? Estos los elige el investigador. Hasta acá siempre eligió al azar. Dice, es un método de muestreo no probabilístico, los sujetos que se seleccionan a base del conocimiento del juicio del investigador. El investigador selecciona a los individuos a través de un criterio personal. Tengo la población y yo elijo yo, no estoy eligiendo al azar, elijo yo. ¿Eh? ¿Se entiende? Ejemplo, supongamos que el psicólogo va a realizar un estudio sobre el nivel de satisfacción en sus consultas psicológicas. El estudio se suele realizar cada 2 años, por lo que el responsable del estudio, gracias a su experiencia, sus antecedentes, sabe perfectamente cuál puede ser la mejor muestra para el estudio. ¿Sí? No es que va a elegir otra cosa, va a elegir a esa gente que sabe que le va a dar esta información. Por juicio. Por conveniencia. Es una técnica de muestreo no probabilístico donde los sujetos son seleccionados dada la conveniencia o accesibilidad o proximidad de los sujetos para el investigador. Los sujetos de una investigación específica son seleccionados para el estudio solo porque son más fáciles de reclutar y de investigar y no está considerado las características de inclusión de los sujetos que los hace representativos de toda la población. ¿Sí? Fíjense, también por conveniencia elige el investigador elige a un grupo de personas. Por ejemplo, un ejemplo más concreto de la selección de 5 personas de una consulta psicológica o incluso la selección de 5 de los primeros nombres de la lista de los pacientes. ¿Sí? Y vamos a la última, por voluntario. Dice, donde el informante voluntariamente suministra información sin ser seleccionado. O sea, no fue seleccionado, lo elegiste vos, porque lo viste, que esto y aquello, y le pedís información. ¿Sí? Entonces, fíjense en que esos son los tipos de muestreos que hay. 3 que son no probabilísticos, voluntario, por conveniencia y por juicio, y los otros es por conglomerado, estratificado, sistemático y aleatorio simple. ¿Sí? Preguntas, chicos. Hasta acá llegamos hoy porque después lo que viene lo vemos la clase que viene. Profe, Sí.
sea que al momento de hacer una planificación y tenemos que elegir las personas que nosotros vamos a hacer la investigación, nosotros vamos a tener que usar estos métodos, ¿no? Ustedes van a elegir. Simple. O sea, ustedes el año que viene, Santiago, cuando estén en cuarto, van a empezar a hacer la tesis. Por lo tanto, van a empezar a escribir, van a hacer sus cuestionarios, van a decir qué tipo de investigación quieren hacer, si es cualitativa o cuantitativa. ¿Sí? Van a elegir una muestra, van a decir, bueno, yo voy a hacer cuantitativa y voy a elegir, de esta población, voy a elegir esta muestra. Y esa es la que voy a encuestar, suponete si es cuantitativa. Si sería cualitativa, me vas a decir, de estos, que es mi población, voy a hacer entrevistas en profundidad a 5 de ellos. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es lo que vos estás eligiendo cuando estás haciendo tu investigación. Esas son decisiones que vas a tener que tomar vos, que seguramente las vas a tomar junto conmigo, a medida que vamos corrigiendo. Pero como es vos te tenés que dar cuenta qué es lo conveniente para tu investigación. ¿Sí? Vos te vas a dar cuenta si va a ser mejor cuantitativo o cualitativo. Seguramente si vos querés demostrar en tu investigación, querés mostrar una foto de lo que pasa en el momento, va a ser cuantitativo. Ahora, si vos querés mostrar el comportamiento de la gente, de que por qué actúa así, seguramente lo vas a hacer cualitativo. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Claro, sí, siempre va a depender de qué paradigma comience. El tema que elijas vos, o sea, y ahí se te va a disparar, y después de ahí también, cuando elijas si es cuantitativa o es cualitativa, de ahí vas a ver la muestra, qué tipo de muestra tiene que ser, si va a ser estratificada, si va a ser por sorteo, si van a ser aleatoria simple, si va a ser por conveniencia, eso lo eligen ustedes, pero tiene que estar, en el diseño tiene que estar esto que yo les digo, ¿sí? Cuando ustedes me escriban en el diseño van a decir, la muestra probabilística, la muestra es no probabilística, y de la población que es tanto voy a entrevistar a tantos, ¿sí? Y ahí me estás diciendo que tu muestra es de 20 personas, suponete, de la población que me la estás nombrando, ¿sí? ¿Se entiende, no? Sí, profe, ahí se entiende. Bien. La clase que viene vamos a ahondar después en estas diferencias que hay entre una y la otra y cuáles son más convenientes y cuáles no, ¿sí? Porque tiene también sus cosas. Y para la clase que viene les prometo, o sea, ya tener los temas y ustedes tengan los grupos. Les pido que por favor tengan los grupos hechos y nos dedicamos una parte de la clase para organizar las exposiciones de ustedes para las próximas clases, ¿sí? ¿Hacemos así? ¿Qué les parece? ¿Sí? Bueno, profe, sí, dale. Sí, sí. Bueno, chicos, que tengan una muy buena noche en lo que les resta. Queda un minutito. Yo creo que no son conceptos muy difíciles los que doy, así que pienso que se entiende lo que les digo. A lo mejor no se animan Por ahí los al conceptos son un vocabulario, poco no se medios animan raros, al pero vocabulario, ¿no? Pero me parece que es entendible lo que les estoy dando. Claro, exactamente. ¿Eh? sí, con los Es ejemplos sí como son más dice claros. usted, profe. Bueno, El concepto por ahí es muy complejo, pero después a la hora de ejemplificarlo se hace un poco más entendible. bueno. Bueno, chicos, los voy saludando. Nos vemos el miércoles que viene. Ya se está acabando, falta menos de un minutito. Profe, Perfecto. Y hasta el miércoles que viene, chicos. Entonces. bueno, profe, Sí, le cuento, yo soy nuevo, es la primera clase que yo tengo con usted hoy. ¿cuál es tu nombre? Martín López me llamo. Tuve unos problemitas y no pude. ¿No te mandé No nada, pude. Martín? ¿No te mandé nada por mail? Sí, me estuvo mandando por Gmail, sí, y ahí más o menos ahí pude guiarme un poco, pero igual estoy un poquito colgado, así que Bueno. le digo para que me agregue, sí. Bueno, yo te agrego, además si te mandé, ya te mandé, porque yo me acuerdo que sí que te mandé. Tenés que hacer 2 trabajitos que tenían para hacer,
Bueno, Preguntale a tus compañeros, son fáciles, no son difíciles.